Vamos a ir al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, y vamos a leer en el capítulo 2, Quiero hablarles acerca de la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús. Capítulo 2 del libro de Marcos, o sea, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12. ¿Amén? ¿Están allí? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo, en casa. Una vez más, en casa. Estamos leyendo Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales dice cavilaban, o sea, pensaban allí en su mente cosas, en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. La fe que nosotros hemos recibido no es cualquier fe. La fe que nosotros recibimos es la fe que se nos entrega en el mismo momento en que renacemos, en el mismo momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa fe es la fe de Jesús, es la fe que tiene la autoridad que tenía Jesús. Es decir, nosotros recibimos una fe que ya viene con una autoridad. Disculpe un segundo. Una fe que ya tiene una autoridad probada. Por eso es una fe probada. Y esa fe nos da a nosotros la misma autoridad que tenía Jesús. Y yo dice, pastor, me parece que se fue mucho. No, vaya por favor al Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y en el versículo 12, la fe que recibimos es la que Jesús, dice la palabra de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Esa fe ya fue probada. Esa es la fe de Jesús. Y ahí leímos en Marcos 2, cómo fue probada esa fe. Fue probada esa fe. Y esa fe es la que nosotros recibimos, por lo tanto tenemos esa autoridad. Y dice en el versículo 12 del capítulo 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
Usted puede decir, no, pero yo cómo voy a hacer lo que hizo Jesús. No se trata de lo que usted piensa, se trata de lo que Jesús ya dijo que nosotros podemos hacer. Es decir, la fe que nosotros recibimos es la fe de Jesús, y por eso Él dice, ustedes tienen lo mismo que yo tengo, por lo tanto pueden hacer las mismas obras que yo hice. Pero fíjese que no termina allí, porque dice luego, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Hermanos, el que hoy veamos la autoridad de Jesús tiene un propósito. Y el propósito es saber la autoridad de Jesús para saber que esa fe nos permita entender cuál y qué nivel de autoridad nosotros tenemos. ¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos y qué nivel de autoridad nosotros tenemos? Es decir, cuando yo entienda hoy qué es lo que Jesús podía hacer, porque dice las mismas obras que yo hago, Él hará también. Es decir, cuando yo entiendo que la autoridad que tenía Jesús, ahora puedo entender la autoridad que yo tengo. Porque una de las cosas por las cuales el cristiano muchas veces cae o se ve débil o el adversario puede tomar ventajas, es porque no sabe quién es. Cree que simplemente es un pobrecito andando por allí en el mundo. Cree que el diablo tiene mucho poder para poder hacer lo que quiere con nosotros. Creen que somos pobres criaturas en un mundo malvado y que somos ovejitas y son todos lobos que nos van a comer. Hermano, eso no es así. La ovejita es porque nosotros somos del prado, tenemos un pastor y Él nos cuida y Él nos guarda. Pero cuidado, cuando salimos al mundo no somos ovejitas, somos un ejército bien armado. Lo vimos el miércoles, un ejército bien armado que vamos a conquistar. Tenemos la espada no para mirarnos a ver si está bien pulida y nos miramos a ver cómo nos quedó el peinado. La tenemos para hacer una ofensiva poderosa sobre el enemigo. Entonces, cuidado, no somos eso. Tenemos autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que Cristo nos dio. Por eso es tan importante que veamos qué era lo que hacía Jesús. Y este capítulo 2 del Evangelio de Marcos nos da una cabal idea en ese relato de lo que Dios había mandado a través de su Hijo. No había mandado simplemente a un hombre para que estuviera, había mandado a un hombre, pero era el Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros aquí en la tierra. Tenía la autoridad del Padre y tenía el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a empezar a ver en este capítulo 2 de Marcos algunas de las cosas que nos habla en ese relato del 1 al 12 de este Evangelio. Quiero leerles, para que usted pueda entender mucho más, quiero leerles una versión diferente. Dice exactamente lo mismo, por supuesto, pero lo hace con un lenguaje más nuestro, más actual, y quizás le permita luego entender más cuál es la autoridad de Jesús. Vamos a leer otra vez Marcos 2, del 1 al 12. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Imagínense, yo estoy predicando acá, camarógrafo un segundo, yo estoy predicando acá, me voy a poner aquí adelante para que usted me vea completo. Yo estoy predicando acá y de pronto aquí adelante mío comienza a bajar y me bajan un paralítico. Imagínense la situación, imagínense el momento.
Piense lo que Jesús pensó en ese momento. ¿Qué está pasando? ¿Llueven paralíticos? No, es que había allí arriba 4 personas, 4 amigos que lo estaban bajando. Y Jesús vio a los amigos, los vio allí asomados, como habían bajado, obviamente con alguna soga, con algo, lo habían bajado y lo habían puesto a este paralítico allí. Esta era la escena. ¿La pueden ver? Volvamos a la palabra ahora. Justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero había otros allí que no eran precisamente los amigos de este paralítico. Dice, algunos de los maestros de la ley religiosa, o sea, los religiosos, para que usted me entienda, que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Hoy nosotros diríamos, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Qué tiene? Autoridad. ¿Qué vamos a nosotros a ver hoy? La autoridad de Jesús. Y dice, para mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados, alababan a Dios y exclamando, jamás hemos visto algo así. Amén. Vamos a ir poco a poco analizando este pasaje y pudiendo ver la autoridad de Jesús. Hoy cuando terminemos yo quiero que usted pueda tener cabal idea de cuál era la autoridad de Jesús. Fíjense, lo primero que dice allí es que Jesús tenía una casa, tenía casa. ¿Usted sabía que Jesús tenía casa? Seguramente no, pero acá dice que Jesús tenía casa. Entonces, dice allí que... ¿Me fui? Espero que voy a ir en esta Biblia para que usted me pueda seguir más fácil. Decía, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Estaba en casa. Esa casa era la casa de Pedro. Para Jesús la casa de Pedro era su propia casa. Él cada vez que llegaba a Capernaum, allí iba. Pedro abría sus puertas para recibirle. Lo recibió la primera vez. ¿Se acuerda aquel día en que Jesús entró en la sinagoga después de venir del desierto? Estaba lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Entró en la sinagoga, le dieron el rollo para que leyera, abrió el rollo, encontró donde estaba el profeta Isaías, leyó Isaías y leyendo Isaías 61 dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Se acuerda todo ese relato? Bueno, después que salió de allí, Pedro lo estaba esperando en la puerta de la sinagoga y le dijo, Señor, ven a casa, ven a mi casa. Yo sé que muchos acá te rechazaron, pero yo te abro la puerta de mi casa, no importa cuántos te hayan rechazado, yo te abro la puerta de mi casa, ven a casa, ven a mi casa. Y Jesús fue, y ni bien entró, ¿sabe qué hizo? Sanó a su suegra que estaba en cama, enferma. Dice que se inclinó a ella y la sanó, la sanó. Hermanos, así es, y quiero que empiece a entenderlo, así es como hoy, si tú le abres la puerta a Jesús, Él va a entrar en tu casa, y tu casa será su casa. En otras palabras, hoy en día
aún en este tiempo tan especial que estamos viviendo, cuando nosotros abrimos la pantalla, cuando nosotros nos conectamos con el avivamiento, lo que estamos haciendo es diciéndole: Señor, entra en mi casa. Y entonces, igual que Pedro, el Señor viene a nuestra casa. Y si hay un enfermo, ¿sabe qué va a pasar? El Señor lo va a sanar, lo vimos recién. Lo vimos recién. No podía mover el brazo hasta la cara, pero abrió la puerta para que Jesús entrara. Y Jesús entró. Y allí está. Y ahora está sano. Entonces, del mismo modo, Jesús lo sigue haciendo. Cada uno que le abre la puerta a Jesús, Él dice, en Apocalipsis dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él como amigo. Y esto es tremendo porque le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al incrédulo, al que no conoce a Jesús, porque si no le conoce no le va a abrir la puerta. Pero le está hablando a la iglesia, le dice a la iglesia, a los que me abran la puerta. ¿Por qué? Porque no todo el mundo le abre la puerta. Y mucho menos, no todos los cristianos le abren la puerta. Hablan de Jesús, pero abrirle la puerta es otra cosa. Abrirle la puerta es estar dispuesto a entregarle todo. Pedro le entregó su casa. ¿Cómo lo sabe? Porque se le llenaba la gente. Y entonces viene el punto 2. Y el punto 2 dice, su iglesia, la iglesia de Jesús, ¿dónde estaba? ¿En el templo, en la sinagoga? No. Su gente, su iglesia, estaba en la casa de Pedro. Igual que tu iglesia, hoy en día va a estar en tu casa. Su iglesia va a estar en tu casa si reúnes a los tuyos. Si le dices, vengan todos, vamos a reunirnos a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, a ofrendar a Dios, a honrar a Dios. Vamos a hacer que esta sea la iglesia. En una iglesia hay un altar. ¿Cuántos saben que en una iglesia hay un altar? ¿Amén? ¿Y para qué se levanta un altar? Ahí ya algunos saben, otros no. Un altar se levanta para traer ofrendas, no es para predicar. El predicar es una extra, pero el altar se levanta para las ofrendas. Si no hay ofrenda, no hay altar. Y cuando Dios dice que tenemos que tener un altar en casa, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué había en la casa de Pedro? En la casa de Pedro había un altar, había ofrendas. Pero entonces cuando Jesús decía, ¿dónde voy a hacer mi iglesia? ¿Dónde voy a reunir a los que me siguen? Bueno, en la casa de Pedro. ¿Y qué le ofrendaba Pedro? Todo lo que tenía. Pedro ofrendaba su casa, su lugar, ofrendaba sus bienes, ofrendaba todo. Ofrendaba todo. ¿Por qué? Simplemente porque él sabía que Jesús era el que tenía toda la autoridad, era Dios en la tierra, y le abrió su casa desde el primer día. Así que Jesús consideraba a su casa, la casa de Pedro, como propia. Así lo va a hacer contigo. Y dice que su iglesia la llevaba a la casa de Pedro. Y en el relato de Marcos vemos que era tanta gente que no entraban, dice que estaban afuera, ni siquiera se podían acercar a la puerta de tanta gente que había. Ahí estaba la iglesia de Jesús. Así va a ser tu casa. Así está siendo hoy tu casa. Allí están todos reunidos. Es la iglesia del Señor en tu casa. Las iglesias en las casas. Si usted lee las epístolas, Pablo saludaba a la iglesia, por ejemplo, de Corintio, y dice, bueno, saludos a la iglesia que está en la casa de, a la iglesia que está en la casa de, a la iglesia que está en la casa de, y estaban en las casas. Todavía no había templos. Y hoy Dios nos llevó, en este tiempo de cuarentena, nos llevó a los principios, a las bases, a comenzar de nuevo, al primer amor. Dice la iglesia, ok, vamos a tener una iglesia en cada casa. En cada casa va a haber una iglesia, pero necesitamos abrirle la puerta y necesitamos levantar un altar donde haya una ofrenda, un altar donde Él pueda ver que lo honran. Entonces ahí entro. Amén. Fíjense que cuando Jesús dice que aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, y noten un detallecito que quizás no lo había notado. Dice, y cenaré con Él. ¿Sabe? Para que uno pueda cenar, ¿qué tiene que haber? Algo arriba de la mesa.
algo arriba de la mesa. Uno no puede cenar con la mesa vacía. Así que cuando Jesús entra, espera que la mesa esté servida para Él, que haya allí algo. Y Malaquías dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alimento en mi casa. Jesús golpea tu puerta y dice, voy a entrar. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, pasa. ¿Hay alimentos en mi casa? ¿Hay alimento en mi casa? Porque quiero cenar con ustedes. Como amigo. Él era amigo de Pedro. Iba siempre a la casa de Pedro. ¿A qué no sabe dónde cenaba? En lo de Pedro. Y ahí traía su iglesia. Y ahí él sanaba. Y ahí hacía toda la obra que vamos a seguir viendo. ¿Pero me va siguiendo hasta acá? ¿Amén? Bien. Punto 3. El relato nos muestra que 4 hombres, supongo yo que jóvenes, por la fuerza digo, 4 amigos traen a otro que era paralítico y lo traen. Y no solamente lo traen a Jesús, que ya sería un acto de fe, sino que de luego, dicen, no pudieron entrar, no pudieron llegar, y entonces no se quedaron que, bueno, ¿qué va a hacer? Volvámonos, nos vamos, no se pudo, nos vamos. Algunos quieren entrar en internet, y uy, no puedo entrar, no me anda el internet, no anda esto, lo otro. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ir a acostar o va a poner la televisión a mirar otra cosa? No, tiene que esforzarse y decirle al Señor, como sea, yo voy a ver el servicio. No importa lo que sea, yo voy a ver el servicio. No, pero que me llegaron visitas, no, porque tengo esto, no, porque estoy con sueño, no, porque estoy cansado, no, porque tengo que hacer la tarea, no, porque tengo que... O sea, cada vez que usted pone un algo intermedio allí, lo que está fallando no es su hacer, lo que está fallando es su fe. Ellos no se quedaron con que no se podía llegar. Buscaron otra forma y se subieron al techo con una camilla y todo. Y después abrieron un agujero en el techo. Supongo que después lo tuvieron que reparar. Así que doble trabajo. Y bajaron la camilla desde el techo hasta donde estaba Jesús, justo frente a Jesús. Justo frente a Jesús hicieron un acto de fe. Entonces, cuando ellos hicieron esto, Jesús obviamente miró para arriba. ¿Qué está pasando? ¿De dónde salen los paralíticos? Y cuando miró para arriba, vio a 4 que estaban bajando a este hombre paralítico. Y dice la palabra de Dios que lo que Jesús vio allí, léalo allí conmigo, lo que Jesús vio fue la fe de los amigos del paralítico. Lo que vio Jesús fue la fe de los amigos del paralítico al traerlo, a pesar de que no era posible entrar a la casa, a pesar de que no era posible llegar hasta Jesús, a pesar de que todo le decía que no era el día para hacerlo, ellos lo hicieron igual. Hoy también Jesús está mirando tu fe. Hoy también Jesús mira nuestra fe. ¿Cuándo? En el momento que nosotros traemos a otros amigos a Jesús. Cuando nosotros traemos a otros a Jesús, y muchos de ustedes lo están haciendo, cuando traemos a otros a Jesús, entonces Jesús mira nuestra fe. A nosotros nos mira. Dice, esa es la fe que yo quiero que tengan. Esa es la fe que yo les voy a dar. Esa es la fe que tengo para ustedes. Vio la fe, no vio otra cosa. Jesús está atento, no tanto a lo que está pasando, sino a la fe que está en nosotros. Y hoy quiero decirte, Él actúa por fe, no por lástima. Vuelvo a repetir esto que es muy fuerte quizás. Dios no está mirando tu dar lástima. Dios está mirando tu fe.
Por lo tanto, Él no actúa por lástima, Él actúa por fe. ¿Quieres que Dios responda? Muéstrale tu fe. Santiago dice que tenemos que mostrar nuestra fe por nuestros actos. Es decir, cuando yo hago una acción que muestra mi fe, entonces Dios actúa. Entonces Dios actúa. Ese jovencito tenía solamente unos peces y unos panes, pero vino con su canastita y dijo a los apóstoles, yo tengo esto para poder darle comer a los hermanos. Y lo que vio Jesús en ese chico fue la fe. Él sabía que era imposible darle a 5.000 personas de comer con 3 o 4 cosas. Pero viendo la fe de este jovencito, tomó eso, lo multiplicó, le dio de comer a todos. ¿Y sabe cuánto le devolvió a ese jovencito? Le devolvió por una cesta, le devolvió 12 cestas. Trajo una, se llevó 12. ¿Cuál es tu acto de fe para mostrarle a Dios tu fe? Nuestro acto de fe es cuando nosotros, a pesar de tener necesidad, como la tenía él, este chico estaba juntando para llevar a su casa, a pesar de tener necesidad, le damos a Dios. Entonces Dios toma, multiplica y nos devuelve multiplicado. ¿Por qué? Porque vio nuestra fe. ¿Cómo la vio? En que le dimos a pesar de. Esto es lo que estamos viendo aquí. Ellos no se detuvieron por una situación de imposibilidad. No dijeron, yo no puedo porque no tengo. Ellos fueron más allá. Y Dios vio la fe de ellos y obró. A propósito, ustedes saben que yo estoy atento a todas las cosas. Y estoy viendo aquí que alguien nos está dando un testimonio y nos dice, gracias por traer la palabra de Dios en estos momentos difíciles. Y su testimonio es, Dios prospera de una manera maravillosa a todos. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted sepa que ese saber que Dios prospera tiene que estar en su corazón. Porque cuando usted lo toma, entonces ahora Dios ve su fe, su fe. ¿Qué más vemos allí en Marcos? Vemos un dato muy relevante. Fíjense que le bajan el paralítico y entonces cuando le bajan el paralítico, Jesús lo ve, pero no mira su necesidad física. Estaba paralítico. Si a usted le pone un paralítico delante suyo, ¿qué usted va a ver? Bueno, yo lo veo que está en una cama y que es paralítico. Pero Jesús dice allí que no miró su necesidad física, sino que lo que miró fue su necesidad espiritual. Él miró su necesidad espiritual y entonces le dijo, a ti te digo, paralítico, tus pecados te son perdonados. Él no vino a buscar perdón de pecados, él vino a buscar sanidad física. Pero como él no entendía cuál era su necesidad, Jesús vio la necesidad. Del mismo modo, Jesús va a ver tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad primera? Tu necesidad primaria hoy. Bueno, tu necesidad es confiar en Dios. Tu necesidad hoy es aferrarte a Dios. Tu necesidad hoy es acercarte a Dios. Tu necesidad es que Dios esté en tu vida completamente en todas las áreas. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Hoy del mismo modo, Jesús está mirando tu necesidad, pero también te está hablando acerca de lo que Él puede hacer con tu vida. Por supuesto, mientras todo esto sucedía, los religiosos, que nunca faltan, estaban allí, pero ellos no veían
ninguna necesidad, solo miraban las formas, solo estaban mirando la forma y decían, pero ¿cómo este va a perdonar pecados? ¿Quién es si solamente Dios puede perdonar? Está blasfemando, está diciendo cosas que no son verdades. Y entonces llegamos al punto de lo que quiero hoy dejarles como mensaje. No importa si tus pecados te han dejado postrado, sin actividad o sin posibilidad de avanzar. Hoy Jesús tiene el poder para poder hacer algo poderoso. Y fíjense que estoy jugando con la palabra poder para que se te llene el corazón de ella. Jesús tiene poder para perdonar tus pecados, para sanar tu vida. Tiene poder y autoridad para hacer que seas libre. Hoy Él tiene poder y autoridad para que puedas levantarte y volver a tu casa como hizo ese paralítico. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy Jesús se está mostrando con toda su autoridad para que podamos entender que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad para hacer todo lo que allí hizo y tiene la autoridad para, mirando tu fe, hacer que todo lo que te está pasando simplemente se desaparezca, se desvanezca. Porque Él quizás en esta hora te está diciendo, mira, perdono tus pecados. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Así que no hay nadie acá que pueda decir yo no. Todos somos pecadores. Y dice, perdono tus pecados porque esa es la necesidad primera. Pero luego te dice, levántate. Pero yo no soy paralítico, pero quizás has caído. Quizás has caído en alguna situación económica, en alguna situación de enfermedad, quizás en alguna situación familiar, quizás en alguna situación en tu mente. Allí fortalezas que se levantan, que no te dejan avanzar. Quizás hay allí pecado y necesitas salir de él. Y el Señor dice, levántate y ve a tu casa. Hoy el Señor te está llamando. Levántate. Eres sano, eres libre, eres completamente salvo. Vuelve a tu casa, porque allí encontrarás la vida que estuviste buscando. Hoy el Señor nos envía nuevamente a casa, pero limpios, sanos, libres, restaurados. Él está haciendo todo lo que necesitamos para que podamos ser como Dios prometió que seríamos. Yo quiero que esta noche tú puedas decirle al Señor que has entendido la autoridad que tiene, pero también que sepas que la misma autoridad la tienes tú. La misma autoridad tenemos nosotros. Por eso yo desde este lugar te bendigo en el nombre de Jesús. Y te digo, esos pecados son perdonados. Eres libre de toda condenación. Se va fuera toda palabra de condenación para tu vida. No importa lo que hayas hecho, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, eres libre en esta hora. Y ahora viene para ti un tiempo nuevo, un tiempo de restauración, como dije, pero también un tiempo de vida, de sanidad, de prosperidad en tu vida. Porque el Señor está obrando, porque Dios ha hecho algo maravilloso, envió a su Hijo por nosotros para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el conjunto de las cosas que Dios hizo está en el poder y autoridad que Cristo trajo y que nos ha delegado por medio de la fe que ha puesto en nosotros. Y hoy estamos trabajando y
y metiendo nuestro corazón en la palabra de Dios para que esa fe aumente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando esto aumenta, entonces hay algo que sucede. El enemigo comienza a retroceder, comienza a ir para atrás, comienza a darse cuenta que ya no nos puede engañar, que ya no puede venir como un lobo feroz, porque delante de él tiene un león, y ese león es el mismo Jesús que está en nuestros corazones, y ese va a hacer que se vaya para atrás. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un león dentro tuyo, se llama la fe de Cristo, y esa fe hace que puedas ser victorioso, que puedas tener victoria en toda situación, en toda batalla. Y si estás en medio de una batalla, levántate ahora, porque eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Se llama Jesús, el que venció al enemigo, el que venció a la muerte. Hoy está vivo con nosotros y nos trae su fe para que podamos conquistar todo lo que es para nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya.